Bienvenido. Esta sección del podcast de Informe Chile se llama En Pauta y acá comentamos la realidad política del país. Escúchalo y te pedimos compartirlo, comentarlo y darle like para fomentar la buena conversación. Bienvenidos, estamos en Informe Chile en Pauta y estamos contentos porque llegamos al capítulo número 7. En estos tiempos no estamos contentos con los resultados de la elección, yo personalmente, pero como dijo la candidata, la derrota siempre es breve. Y más que eso, yo pienso que este es un gran momento para pensar y para conversar cuáles son los destinos de todos los movimientos políticos, todas las organizaciones que estamos de este lado y del frente y de todos lados nomás. Bienvenido, ciudadano Cristian. ¿Cómo está, Felipe? Es un gusto nuevamente estar aquí en Informe Chile. Hemos logrado completar esta pequeña temporada electoral, por así decirlo, y bueno, contento por ello. Yo creo que al final es verdad que no estoy tampoco yo contento en lo personal por los resultados, pero es un momento para seguir con los brazos en alto. Yo creo que al final no hay que cerrar espacios de discusión, hay que abrirlos, hay que mantenerlos, y creo que eso es importante y es por eso que estamos aquí cultivando este bonito espacio. Yo creo, voy a partir al tiro como en la reflexión entrando en materia en cuanto a lo que significa este momento. Yo creo que de Jara aprendimos una lección de optimismo súper grande. Imagino que las derrotas son para todos derrotas, pero hay una lección de optimismo. Yo creo que es muy interesante este momento para esta generación, para la mía, para los que son un poco menores. Tú eres menor que yo. Es muy interesante este momento porque siento que son esos momentos que definen cómo te vas a parar frente a la realidad finalmente, que creo que no, quizás a la generación de Boric o al grupo de Boric les pasó al llegar al gobierno y ya vamos a analizar qué es lo que ha pasado con el gobierno y qué tanto influye en lo que pasó o no, pero en el fondo son estos momentos en que hoy día todos esos millones de personas que votaron por Jara, que votamos por Janet Jara, es un momento de decir, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me planto frente a esta realidad? ¿Cuál es mi contribución? O, por otro lado, también, como más, como al estilo quizás como votante nulo, esto no me importa nada, voy a seguir con mi vida. Pero esas definiciones se dan ahora cuando te golpea la vida, digamos, o la realidad se hace así de evidente en algo que no había. También para partir de los hechos, ¿no? Entre este domingo y el momento que estamos grabando este podcast, que es el martes, han pasado muchísimas cosas. Pero primero vamos a revisar qué es lo que pasó este domingo, cuáles son los datos con los que salimos de esa elección, que como siempre agradecemos que fue en un proceso muy transparente, muy rápido. A eso de las 7 de la tarde ya sabíamos quién era el nuevo presidente de la República. José Antonio Kast es el nuevo presidente de la República de Chile. Eh, pero vamos al detalle. Efectivamente, respecto a los resultados numéricos, efectivamente creo que es relevante, aun cuando lo han hecho todos, pero es importante destacar efectivamente el CERVEL, el Servicio Electoral, que está cumpliendo 100 años, esta institución tremendamente importante para la estabilidad democrática de nuestro país y que siempre ha funcionado de manera muy correcta. Así que, sin duda, los parabienes para el CERVEL. Ahora bien, respecto a los resultados, Cast se llevó el 58,16% del porcentaje de las votaciones, que equivale a 7.254.850 votos exactamente. Por parte de Janet Jara llegó a un 41,84%, que equivale a 5.218.444 votos. Es decir, Cast logra sacar poco más de 2 millones de votos de ventaja a Janet Jara, convirtiéndose, obviamente, naturalmente, en el presidente más votado en la historia de Chile, entendiendo de que estamos primeramente votando con este método de elección, de inscripción automática y de voto obligatorio. Así que era natural que sea cual fuera el presidente que ganase, iba a ser el presidente con más votos en la historia. Pero un par de datos que me parecen importante comentar. El porcentaje de Jara, que se acerca a un 42%, algunos lo han dado como una dura derrota, como una fuerte y potente derrota, y aun cuando por supuesto que lo es, ¿no? Yo desdramatizaría un poco la situación, como siempre. Me gusta poner paños fríos a esto, porque en realidad analicemos el escenario de la prueba, en la convención, en la elección del plebiscito del año 2022. En esa elección hubo un 38-62. En este caso tenemos
casi un 42% con también voto obligatorio. Es decir, Jara logró sacar 3 a 4 puntos más de lo que era la base de la prueba finalmente en ese momento. Y mucha gente ha dicho que eso es poco, que es bajo lo que ella logró rescatar, pero la verdad es que yo no concuerdo con esa perspectiva. Es decir, 4 puntos más electoralmente estamos hablando de casi medio millón de votos más. Es decir, son 500.000 personas que no estuvieron de acuerdo en una convención constitucional, en una nueva constitución que era naturalmente progresista y de izquierda, pero que sí estuvieron de acuerdo en votar por Janet Jara, una candidata que es literalmente comunista. Entonces yo creo que es realmente un buen punto y un buen avance el que tuvo Jara a lo largo de la campaña. Es decir, yo creo que una candidata que no hubiese sido tan buena, sin duda la diferencia hubiese sido mucho mayor en favor de Cast, entendiendo lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Al final, lo que marca esta elección, como tú decías al inicio también, es el término de un clivaje que veníamos viviendo desde el término de la dictadura, que era ¿no? el sí y el no. Pero finalmente ahora el clivaje que va a terminar marcando muy probablemente la elección de al menos las próximas décadas, al menos los próximos 20 años, tiene que ver con este clivaje del plebiscito del año 2022. ¿Tú fuiste octubrista o fuiste reaccionario? ¿Estuviste a favor o estuviste en contra? Entonces al final le dices estallido social o estallido delictual. Entonces al final en esta dicotomía en donde vamos a ir viendo el reflejo de las siguientes elecciones y esta fue la primera de ellas. Entonces naturalmente el tema estaba mucho más pendiente, estaba mucho más candente y eso hizo que la polarización fuera mucho más relevante. Pero volviendo al punto inicial, vuelvo a rescatar el hecho de que Jara logró aumentar casi medio millón de votos desde la base que tenía ya desde la prueba y creo que eso no es para nada despreciable. ¿Tú entonces confirmas que ese es el clivaje o el eje en que nos vamos a ver reflejado de aquí en adelante? Porque es algo Sí, que desde la coalición, digamos, de izquierda es algo que no se ha querido asumir necesariamente. claro, no, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y de hecho lo vimos a lo largo de toda la campaña. Es decir, el gran tema central que por supuesto traspasaba todas las aristas, digamos, todos los temas de fondo, era precisamente el octubrismo, digamos, ¿no? Era si finalmente se consideraba o no un estallido social, qué hiciste en el estallido social, qué votaste, cómo te comportaste, qué tuiteaste. Al final todo eso se escudriñó a lo largo de esta campaña y muy probablemente va a ocurrir en el futuro también. En 4 años más, estoy seguro que sean quienes sean los candidatos, va a volver este clivaje de qué hiciste tú para el estallido social. Así como en su época se decía qué hiciste tú para la dictadura o qué hiciste tú para la transición. Entonces, al final, estamos viviendo un nuevo clivaje de un proceso histórico, un proceso no diría pseudo revolucionario, sino que más bien contrarrevolucionario que vivimos el año 2019 y que finalmente deja marcas, deja huellas inevitables dentro de la sociedad chilena y que hoy políticamente las vamos a seguir viviendo esas réplicas en las próximas décadas, sin duda. Y ahí yo quisiera ir al tiro también al tema Boric, porque es inevitable pensar inmediatamente dónde estaba el presidente el 18 de octubre. Y la imagen que queda de él fue cuando fue mojado, cuando estaba ahí en la plaza, cerca de la Plaza Italia. Y uno podría decir también que él finalmente no se hizo cargo de todas las transformaciones, entendiendo las circunstancias que podían haber a favor o no. Y a la vez los partieron como en su acción política diciendo que todo estaba mal. Lo mismo que estaba diciendo Kass ahora. O sea, y en algún punto él terminó diciendo que Chile no se caía a pedazos. O sea, la cita correcta es, dijeron, en el momento del estallido dijeron, Chile se cae a pedazos. Después al asumir el gobierno resulta que Chile no se cae a pedazos. ¿Por qué? Porque estoy yo. Básicamente ese es el argumento. Y después le gana a alguien que dice, Chile sí se cae a pedazos. Podemos concordar o no si esa afirmación es más o menos cierta, pero el tema de fondo es que hubo una diletancia en esta o incoherencia en cómo te plantas frente a las transformaciones o a lo que consideras de Chile. Y ahí vamos a la bajada siguiente, que es entonces cuál es tu proyecto de país bajo el cual evalúas que Chile está en pedazos o no. Sí, Es un gran tema. precisamente. Y de hecho yo creo que es tremendamente importante hablar de Boric en este análisis, porque al final el presidente Boric no perdió esta elección, por supuesto, en la papeleta, pero sí la perdió políticamente. Es decir, él llegó, como tú bien dices, al poder con una promesa generacional de cambio, de transformaciones profundas y terminó gobernando con miedo a su propio discurso.
Y al final, cada retroceso mal explicado, cada giro sin pedagogía fue dejando huérfana en principio a su base, aun cuando la mantuvo de manera bastante fiel a lo largo de los 4 años, en el trasfondo esa base ya estaba huérfana. Entonces al final el problema no es que haya moderado el programa, porque al final después de la convención era algo necesario de hacer. El problema es que nunca construyó un nuevo relato de gobierno que reemplazara el anterior con el cual había ganado las urnas. Entonces al final en política, cuando tú no explicas por qué estás cambiando de opinión, la gente no ve ahí una posición de responsabilidad, ve traición, ve improvisación. Entonces, al final, el triunfo de Kass no solamente es una reacción conservadora, que por supuesto eso en parte lo explica, sino que también es un vacío de un liderazgo que prometió transformación y terminó administrando un desgaste simplemente. Y al final, ese vacío, alguien siempre lo va a ocupar. Y The Clinic hacía tempranamente al momento de la elección un repaso de los hechos que titula así: la serie de errores que cometió el gobierno de Gabriel Boric, que pavimentó el camino para la holgada victoria de su antiguo rival republicano. Y los voy a nombrar: la fallida visita de Isquia Siches a Temocuycuy, la llamada de Janet Vega al líder de la CAM, el gabinete de Irina Caramanos, el triunfo del rechazo, el primer cambio de gabinete, los indultos, uno de los mayores errores del gobierno y la respuesta que Boric nunca aclaró, el audio filtrado de Cancillería y la complicación de las relaciones con Argentina. Voy en el séptimo: el duro golpe que significó el rechazo a la reforma tributaria, el caso Democracia Viva, este es el número 8, la dura caída de Jackson. En décimo lugar, las críticas al gobierno por la lenta reconstrucción de la quinta región. Los 6 ministros que asistieron a la casa de Pablo Salaquet a reunirse con los empresarios, número 11. Número 12, el caso Monsalve, la dura acusación de violación. 13, el traspié de la compra de la casa de Allende y la fallida lista única del oficialismo. En la fallida compra de la casa de Allende también terminó fuera del gobierno Maya Fernández y la senadora Isabel Allende, que fue destituida. Y número 15, el error de cálculo de la cuenta de luz, que derivó de una acusación constitucional contra Diego Pardo. Ese por supuesto, aquí hemos dicho todas las cosas buenas que ha hecho el gobierno, pero esta lista no deja de ser lapidario desde ese punto de vista, sumado a lo que decías tú. Completamente. Y es una lista que es tremendamente gráfica de que por supuesto que este gobierno ha tenido logros, pero también ha tenido traspiés de que, y aquí es muy importante hablar de esta base fiel, que de igual forma queda huérfana, pero de que siguió siendo fiel a lo largo de estos 4 años. Y aquí es lo que voy. Si esa base del 30% del presidente Boric no se hubiese mantenido fiel casi que por un tema de lealtad política, más que por otra cosa, más que por conformidad, digamos, otro gobierno con toda esta cantidad y toda esta batería de errores, sin ninguna duda, hubiese estado muchísimo más en el suelo con el que está hoy en día el presidente Gabriel Boric. Y a lo que voy es que al final es ahí lo importante también. O sea, vemos que también hay un 30% de la población de que ve un gobierno con problemáticas profundas, como el caso de Democracia Viva, como lo que pasó con Monsalve, que fue tremendamente grave, pero que aún así son capaces de apoyar este gobierno. Y eso es tremendamente interesante porque también habla de una característica que tiene la izquierda y que también es resiliente, ¿no? Al final, yo creo que la izquierda entiende lo relevante de apoyar sus propias posiciones, aun cuando muchas veces puede no estar de acuerdo tal vez, pero sí es relevante poder mantener tus posturas, pero vemos que en realidad este gobierno, es decir, si hubiese tenido otra base, si hubiese sido otra el presidente, hubiese tenido una base menos fiel, realmente hubiese visto cifras muy similares a las que tuvo Piñera durante el estallido social, muy probablemente, porque fueron crisis profundas. Y ahora, yo creo que también, por supuesto, no hay que personalizar todo en Boric. Yo creo que también eso es importante. Es decir, acá la izquierda en general fue la que perdió. Es decir, y no perdió esta elección por falta de ideas, sino que por exceso de autocomplacencia. La izquierda siempre ha tenido ideas, e ideas positivas, que las vimos reflejadas en el proyecto de Janet Jara, pero hubo un exceso sin duda de autocomplacencia. La izquierda se convenció a sí misma de que tenía la razón moral y que tener esa razón moral, por así decirlo, era suficiente, ¿no? Y de que al final el lenguaje correcto reemplazaba la política real y de que el adversario siempre terminaba estando equivocado casi por definición. Y en ese camino dejó de escuchar a muchas personas, a quienes decía representar, a los pobres, a los trabajadores, y terminó confundiendo muchas veces identidad con mayoría y convicción personal con eficacia ejecutiva. Y yo creo que Jara hizo una campaña seria. Ella reconoció la derrota, ella actuó con responsabilidad, pero la izquierda como sector llegó tremendamente agotado, fragmentado, sin autocrítica. Entonces, al final, cuando la política se vuelve un espejo, siempre es peligroso, ¿no? Porque se deja de mirar al país y uno se empieza a mirar a sí mismo. Y entonces, al final, cuando eso pasa, el resultado no es injusto, ¿no? El resultado ahora es tremendamente justo, es predecible.
Sí, lo escuché también en el sentido de que hay una elitización de la izquierda, que es muy peligrosa, por cierto. Y el respecto del perder, en este caso, quizás es mejor perder sabiéndose en qué se está equivocando a haber ganado sin saber por qué ganaste, que lo que probablemente hubiese pasado en caso de que Janet Jara hubiese ganado. Claro, justamente, y nunca hubiese hecho, si nunca la izquierda hubiese tenido la oportunidad de hacer este análisis, que nunca lo ha hecho, y eso es interesante. Cuando, si la izquierda siempre ha pretendido cambiar proyectos sin hacer un profundo análisis, una profunda introspección sobre qué es lo que ocurrió. Cuando gana Piñera el año 2010 y le gana Frey, lo que hacen simplemente es desechar el proyecto de la concertación y crear la nueva mayoría después, eventualmente. Pero nunca hubo una introspección sobre cuáles fueron los clivajes y las teclas que tocó correctamente Piñera que impidió que la concertación siguiera gobernando. Y lo mismo ocurrió después, ¿no? Cuando Piñera vuelve a ganar, no hubo de nuevo, oye, ¿por qué Guille perdió? No, simplemente se quedó en el análisis simplista de que Guille era un mal candidato. Pero no era solo por eso la razón por la cual se perdió. Entonces, al final, lo importante ahora es que la izquierda tenga la oportunidad de tener esa introspección profunda, porque si no va a seguir cometiendo evidentemente los mismos errores. Al final, si algo deja claro el triunfo de Kast es que la izquierda no puede volver a ser la misma después del pasado domingo. No puede volver con consignas solamente, con nostalgia, con superioridad moral. Tiene que volver con algo que es mucho más difícil, que es capacidad de gobierno y capacidad de conectar con las necesidades de la población. La izquierda puede reconstruirse, pero tiene que entender que al final hay ciertas consignas que no son exclusivas de cierto sector. El orden no es de derecha y la justicia social no es de izquierda. Ambos son necesidades concretas y completas del país, ¿no? Entonces, al final, la izquierda necesita volver a hablar de las mayorías reales, no han dicho puntuales, identitarios. Porque al final Jara sí mostró que se puede hacer oposición sin incendiar, digamos, la democracia y que se puede ser comunista, se puede ser de izquierda sin ser un revolucionario que quiere cambiar todo. Entonces, al final, ahora la pregunta es si la izquierda está dispuesta a aprender o si es que al final va a seguir explicándose esta derrota a sí misma sin hacerse cargo de ella. Que hay algo ahí respecto de los clivajes como del volver a responder esa pregunta que planteas tú en el fondo, que estás defendiendo. Porque lo pensaba en horas después de la elección. Es como si realmente en algún punto la concertación o el proyecto de izquierda se quedó muy aferrado al tema de los derechos humanos, con todo lo importante que son. Y no me refiero exclusivamente a la defensa de las víctimas de las violaciones de derechos humanos de la dictadura, sino a todo lo relacionado como con ese punto de vista. Y eso lamentablemente implicaba olvidar todo o las otras demandas sociales o todas las otras necesidades que se iban generando producto del progreso, a la vez que se iba cediendo a políticas neoliberales. Claro, claro, Finalmente, sí. mientras tienes ese punto de vista, te va creciendo todo este mundo que hoy día es el partido de la gente o las personas que se han manifestado a favor de esas opciones y nunca las defendiste, nunca las viste realmente. Eh, Le escuché a alguien del Frente Amplio hace poco como defendiéndose, diciendo, no sé, a nosotros también nos gusta el reggaetón, también nos gusta, no sé, comprarnos cosas, algo así decía. Pero ya es tarde para decir eso, porque no basta con decir eso. Porque en realidad antes había una superioridad moral o intelectual antes de poder decir algo así. Entonces, que creo que cuando llega octubre del 2019, em, se pasa al otro lado, en el fondo, de defender estas identidades que no dejan de ser muy individualistas de todas formas, paradójicamente. Mm. Y te salvaste, te saltaste un montón, te saltaste de un extremo a otro extremo finalmente. Y ahí vuelve a olvidarse que quizás la gente que estaba protestando, no sé, quería comprarse un auto o quería tener plata para llenar el refrigerador. Entonces, la respuesta, la pregunta de qué estás defendiendo como proyecto político, y es un proyecto que por lo demás la derecha también tiene que responderlo, cada uno tiene que responderlo, cada grupo lo tiene que responder a su forma, pero esa respuesta es fundamental y ahí no es por ser, te doy la palabra inmediatamente, y no es por ser autorreferente, pero creo que estos espacios
abrir estos espacios son importantes y abrirlos así de cara a los auditores, de cara al escrutinio público, de cara hoy día a los likes, de cara a los algoritmos, porque es el mundo en que vivimos y hay como, no hay que darle más la espalda a esa realidad. Sí, es totalmente cierto, Felipe. Y yo creo que lo peor es que al final, más allá incluso de la causa de los derechos humanos, que yo siento que de igual forma es una causa que aún es sentida por al menos por cierto porcentaje de la población, pero hay otras banderas identitarias, lo que se conoce en Estados Unidos como el wokeísmo, o en Chile podríamos llamarlo el ñuñoísmo, ¿no? Que es finalmente todas estas banderas identitarias propias de ciertos grupos determinados que terminan imponiéndose a ciertas agendas que son más relevantes, o sea, y más relevantes no porque haya una jerarquización de problemáticas sociales, sino que porque afectan a una cantidad mucho mayor, y yo diría que prácticamente a la sociedad en su conjunto, ¿no? Como la pobreza, como la economía, la migración, la seguridad. Entonces, al final, cuando la izquierda da tanto avance que pareciera ser importante, pero termina siendo superfluo, eso por supuesto que frustra a un sector de la población que está esperando plata en el bolsillo, que está esperando una mejor pensión, que está esperando justamente, como tú decías, tal vez comprarse un auto. Entonces, al final, sin duda, hay una pérdida de enfoque enorme y que de hecho se vivió en la primera convención constitucional, cuando ciertos grupos de interés, ecologistas, qué sé yo, que insisto, son tremendamente nobles desde su base, su génesis, por supuesto estoy de acuerdo con ello, pero que buscaban imponer esa agenda por sobre otras, como si hubiese una jerarquización, insisto, cuando al final ni siquiera hemos resuelto los problemas más trascendentales que vienen antes que esa bandera identitaria. Entonces, al final, tiene que ver con no dejar de lado los problemas identitarios, sino que ir resolviéndolos en el orden adecuado. Y creo que eso también es importante. Si yo ahí me hago una apuesta, yo creo que el valor central del trabajo es una de las cosas que hay que recuperar. Alguna vez, o sea, en los capítulos anteriores hablamos de este minero que que estaba en el centro de los afiches de la Unidad Popular, por el valor del trabajo, no por otra cosa. Que en algún momento se perdió eso y ahora este sumo sacerdote que asumió y que dio el discurso lo mencionó bastante de alguna forma. Yo siento que hay algo, para entrar a hablar del discurso de José Antonio Caz, el primer discurso, eh, me llamó mucho la atención su afán de describir y de determinar una ética chilena. Eso fue mi primera impresión de lo que significa ser un chileno bueno, o cómo se debe ser chileno correctamente. Y Claro. creo que esas definiciones están muy interesantes porque en algún momento la izquierda fue capaz de ver que el chileno era trabajador. Y ahí se constituía una forma de vivir. Se perdió en un montón de cosas por las razones trágicas que vinieron después, pero ahí hay algo. ¿Cómo viste el discurso de José Antonio Caz de este domingo? Un largo discurso. Sí, sí, la verdad es que fue muy interesante y es un ejercicio muy, muy interesante analizar ese discurso porque dice mucho, ¿no? Desde la forma tanto como también el fondo. Estoy muy de acuerdo con el artículo que leí ahí precisamente en Informe Chile, donde tú hablas, ¿no? De este tono de púlpito, este tono como de sacerdote, más que como un presidente. Y yo creo que al final eso, yo siento que ese es el cast real, ¿ah? Yo siento que el cast que vimos el domingo en ese tono de sacerdote, ese tono casi, casi conservador de iglesia, es el cast verdadero. Y de hecho yo, uno de los comentarios que tenía era de que yo siento que en el discurso lo noté relajado. Lo noté curiosamente relajado como no lo vi en toda la campaña, lo cual es natural porque ahora, por supuesto, al haber ganado, se libera toda esa tensión. Y primera vez, no sé si te fijaste al inicio del discurso, de hecho, Cast sonrió. En un momento como que gritó muy fuerte algo, no me acuerdo qué fue lo que preguntó si se escucha, y después se rió, y como que fue algo muy, muy raro porque es un cast que no se ve nunca. Entonces, todo lo que vino después de esa sonrisa, digamos, fue un cast tremendamente relajado y es por eso que muchos tildan de este discurso como un discurso muy desordenado, lo cual es cierto, fue muy desordenado, fue muy reiterativo, copió muchas cosas que dijo varias veces, entonces al final no, se nota que fue raramente preparado este discurso, pero yo creo que al menos nos refleja un cast
más sincero que lo que hemos visto a lo largo de toda esta campaña, porque durante toda esta campaña vimos a un cast tremendamente contenido, intentando aguantarse, intentando no enojarse, intentando no decir exactamente lo que él quería decir. En cambio, ahora que ya ganó, por supuesto que puede liberarse y por supuesto que puede tener un tono diferente, que es su tono real. Y ese tono real es ese tono precisamente de púlpito, de lo bueno y lo malo, de lo moral, de lo ético, de lo correcto y lo incorrecto, de apelar a la ciudadanía a que ellos tenían que ayudarse entre sí mismos y olvidar un poco al Estado cuando habla de que tienen que pintarse las paredes entre ellos y ese tipo de cosas. Es interesante, porque al final al menos está intentando dar pistas, dar señales de qué es lo que piensa el verdadero cast, porque al final ese es el desafío, entender cuál va a ser el gobierno que vamos a tener, porque tuvimos tanto zigzagueo a lo largo de la campaña sin entender bien dónde estaba el verdadero José Antonio Cast, que recién ahora vamos a empezar a conocerlo. Sí, y para citar el artículo que se llama Ni presidente ni triunfador, Kass asume como el sumo sacerdote del orden, es trágicamente transparente, porque lo que hicimos en nuestro equipo de inteligencia fue rastrear las frases del discurso que tenían que ver con un grupo determinante que es los llamados neoreaccionarios del mundo, donde está Orban, está Giorgia Meloni, está Donald Trump, una serie de figuras muy relevantes para la ultraderecha y todas las ideas que se reemplazan ahí, que se manifiestan ahí y que a través de esta honestidad brutal de Cast o honestidad tranquila se verificaron. Entonces, hay algo, primero llamó mucho la atención que dijo, nuestras ideas se defienden solas. Dijo, no necesitamos agredir a nadie ni física, ni verbal, ni digitalmente. O sea, se hizo un auto lavado de imagen respecto de los ataques, ciberataques que habían sido, que salieron directamente de sus cercanos políticos, de su equipo de campaña, eh, a Evelyn Matei por lo pronto. También esta idea de un registro único de vándalos, que en el fondo convierte los derechos sociales en una especie de crédito social. En el fondo, si te portas bien, mereces algo del Estado y si no, no. Y también, como lo que decías tú recién, una caridad que reemplaza el derecho. Y así un par de cosas más que están, los invito a leer el artículo, que realmente nos deja clarísimo cuál es la ética que en el fondo está tratando de imponer. En un gobierno de 4 años, ya hay voces que dicen que va a ser exitoso si logra proyectar este gobierno a través de otro ganador después. Pero claramente, no, yo siento que no cabe, o sea, a ver, no seamos tan panfletarios de antes, digamos, y predisponer. Yo creo que hay que analizar el discurso de casa, hay que levantar estas alertas, hay que hablarlas, pero también hay que esperar los hechos. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, aprovechando ese pie que tú das, Felipe, me gustaría de hecho comentar algo positivo. Es decir, yo creo que Cast no tenía ninguna obligación, y de hecho pensé que no lo iba a hacer, de mencionar a Janet Jara. Y lo hizo. Es decir, y no solo mencionó a Janet Jara, sino que dijo que había sido una muy buena competidora en su forma de ser, dijo, y cuando empezaron a abucharla a sus partidarios, él los hizo callarse, o sea, literal, o sea, y les dijo que esa no iba a ser la forma y que iban a tener que gobernar con la oposición. Yo creo que al final al menos eso habla de una apertura a entender de que ya no eres un candidato. Es decir, lo que hablábamos el capítulo pasado, casi va a tener que hacer esa transición de ser un candidato eterno a por fin poder y tener que gobernar y tener que despertarse como presidente y ya no como candidato, que es un rol muy distinto. Y yo creo que este discurso, al menos el hecho de reconocer a Janet Jara, yo creo que ya da un pequeño atisbo de que podría efectivamente intentar gobernar no solamente para sí mismo. Ahora yo creo también no solo lo de Jara, la mención a los expresidentes creo que también es relevante. La mención a Michelle Bachelet. O sea, yo creo que eso a mí me sorprendió muchísimo, porque no solo lo de Jara, que podría ser, no, podría ser un poquito más esperable, pero lo de Bachelet a mí me impresionó mucho. Es decir, entendiendo la sarna la que tenía Casas durante todos estos años con Bachelet, ¿no? Entonces, al final yo creo que él ya entiende un poco la posición probablemente en la que se encuentra. Lo mismo pasa con el llamado telefónico con Boric, con haber ido a la Moneda junto a su esposa y su equipo. Precisamente yo creo que
son tradiciones republicanas y son contextos en donde va más allá de la discusión y el debate político, y al menos Kast en esto ha cumplido correctamente, nobleza obliga. Yo creo que fue positivo su mención a Janet Jara y a Michelle Bachelet. Yo creo que al final al menos son señales que van en la dirección correcta. Sí, finalmente en esos pequeños actos igual se construye la república. Exacto, totalmente. Es que de hecho, aparte, es algo que se comenta muchísimo en el extranjero. Es decir, llama mucho la atención el llamado telefónico del presidente en vivo y en directo, al presidente saliente al entrante. Llama mucho la atención esa foto sonriente entre Boric y Kass después de todo lo que se han dicho. La misma foto sonriente entre Jara y Kass cuando Jara también lo fue a visitar. Yo creo que al final todos esos gestos y esos actos hablan de una república que hoy en día en Chile es muy madura. Yo siento de que hemos pasado ya, eh, van a ser ya 35 años de democracia, y yo creo que al final es una sociedad que ha ido madurando al menos desde su institucionalidad republicana. ¿No? Y yo creo que eso es positivo, y al menos Kast ha respetado aquello, así como lo respetó Boris cuando se pensó que no lo iba a hacer, y yo creo que también hay que mantener esa línea, porque va mucho más allá de los gobiernos de turno, tiene que ver con el Estado. Y en lo humano yo creo que seas quien sea, asumir la responsabilidad de la presidencia de la República. Debes sentirse como pocas personas lo pueden haber sentido y un peso Sí. increíble. No, debe ser una Y, locura. y, Siempre se habla, disculpa, siempre se habla de la soledad del poder. De hecho, el mismo Gabriel Boric, cuando llama por teléfono a José Antonio Kast, le habla precisamente, le menciona esta soledad del poder que se vive por parte de todos los gobernantes, no solo en Chile, sino que en el extranjero. Es tan complejo ser presidente que por eso existe el club de expresidentes, ¿no? El que se llama el Club de Madrid, que es donde se reúnen todos los expresidentes, porque debe ser probablemente una experiencia muy particular. Entonces, al final, yo creo que José Antonio Kast ahora está empezando a entender todo aquello que también Boris tuvo que entender 4 años atrás, cuando llegó también muy novel, muy nuevo, ¿no? A todas estas experiencias. Entonces, al final, yo creo que, bueno, al menos son señales buenas que se han ido dando en la dirección que tiene que ser, sí. sí, y además yo creo que es un hecho de la causa que Kast no es Kaiser, que no es yo creo que si podemos asimilar un poco, podríamos haber esperado gestos más a lo Milei si es que hubiese ganado Kaiser, por ejemplo. Claro, claro. Y, Ese es un buen punto, eso, y es sí. un ex UDI, además, que finalmente él es probable que venga a defender o a aumentar lo que hizo Jaime Guzmán. Es Exacto. nuestro propio formato de ultraderecha. Sí, justamente. De hecho, eso es un buen punto. Al final, eh, es cierto de que José Antonio Kast es un ultraconservador, es muy católico, sabemos eso. Pero también es cierto de que Kast no es Kaiser. Entonces, al final, eso también nos da cierta perspectiva respecto a las señales políticas que él puede ir teniendo, que son las que ha ido teniendo estos últimos días, que yo creo que han sido las correctas. Al final, eh, no se puede hacer nada respecto a la elección, ¿no? Finalmente la elección ya pasó, Kass ganó, eso es un hecho, pero al final igual, dentro del análisis ahora viene igual la parte incómoda, ¿no? Porque lo que hablábamos la semana pasada, porque ganó este personaje que ahora tiene que aparecer como presidente, y al final, claro, durante la campaña Kass funcionó como personaje político, con esta identidad fuerte, con un discurso que es moral, con consignas muy claras, pero eso sirve solamente para ganar elecciones, para gobernar no se trata de convencer a los que ya convenciste. Finalmente, gobernar es administrar conflictos, es negociar con quienes no te quieren, es sostener un país que no piensa como tú. Entonces, al final, ahí está la gran incógnita de este gobierno: si Kass va a seguir hablando como personaje o si va a empezar a actuar como presidente. Y yo creo que ya estamos empezando a tener la respuesta estos últimos días con los gestos que han habido. Por supuesto, toda escoba nueva barre bien, llevamos solamente un par de días con el presidente electo, pero al menos son señales positivas. También para hablar del rol que podemos tener como ciudadanos, es acompañar activamente esa presidencia de forma crítica, por supuesto. Eh, creo que creo que también me pasa que las interpretaciones que se pueden hacer de un presidente así, de esta realidad que no estamos acostumbrados, yo diría que extremadamente nueva esta ultraderecha en el poder. También requiere análisis un poquito más complejo, porque como lo veíamos en el discurso, se puede estar diciendo ayuda a su vecino, pero en el fondo, cuando te está diciendo eso, te dice el Estado no lo va a hacer, hágalo usted mismo.
o te va a decir lo que veíamos, los que hagan vandalismo no van a recibir ayuda del Estado. Y en el fondo ahí, que puede parecer, ah, sí, los que se portan mal, que no reciban ayuda, pero en el fondo, ¿quién define qué es vandalismo? Y finalmente esa acción del Estado que debería ser subsidiaria, como lo propuso Jaime Guzmán, digamos, Mm, mm, sí, queda sujeta a una evaluación de una ética que te está proponiendo el que tiene el poder. Entonces es muy re peligroso si es que esas cosas pasan coladas. Y lo que estamos viendo de esta elección es que ya pasaron coladas varias cosas, por algo salió elegido presidente. exacto, sí. Yo creo que ahí das en el clavo. Entonces, en resumen, es como para tener cuidado de los análisis. Es muy útil que nos sigan escuchando. Vamos a, vamos a seguir en estas conversaciones porque precisamente esas observaciones de lo que nos están proponiendo o los subtextos o los entre líneas que van a ir, como en Piñera eran como la letra chica, se hace tremendamente relevante entender qué es lo que nos están proponiendo. Que puede ser muy legítimo o no, pero yo creo que todos tenemos el derecho democráticamente a saber ese detalle de qué país es el que nos están proponiendo para vivir. Y a propósito de eso, hago el anuncio, el autoanuncio comercial, ¿no? De que le den like a esta transmisión, que nos sigan en las diferentes redes sociales, si tienen TikTok, si tienen Instagram, también en Spotify, y que compartan nuestros contenidos. Además estamos haciendo el esfuerzo de publicar algunos otros artículos para ir complementando la información de todos los medios, tratando siempre hablar desde los hechos verificables, y lo que es opinión siempre dejarlo como opinión. Ahí cada uno tiene derecho a formarse su opinión, y precisamente esa es la idea, de que tengamos las herramientas para poder tomar decisiones informadas. Pero volviendo a lo que hablábamos de casa, está esta doble intención. ¿Por qué? No es antojadiza simplemente que digamos, ah, pero ¿por dónde encontramos para desconfiar de este personaje? Resulta que él es parte de un concierto internacional de ultraderecha que se ha ido afirmando desde hace mucho tiempo. Y cae la pregunta ahí de cajón, estando tú además en el país donde surgió el nazismo, donde fue el mayor holocausto de la historia. ¿Cómo se ve esto de afuera? Ese es un buen punto, Felipe. Efectivamente, bueno, acá estoy en Berlín, en Alemania, y desde acá el triunfo de Kass se lee con un peso simbólico que en Chile yo creo que casi no se dimensiona, francamente. Es decir, acá la historia no es un dato académico, acá es una herida abierta todavía, y es por eso que hay conceptos como el orden, la autoridad moral, la salvación nacional, que no se escuchan de forma neutra, por así decirlo, ¿no? Kast además carga, por supuesto, con un origen familiar ligado a la Alemania del siglo XX, ¿no? Su papá era literalmente un soldado de la Alemania nazi, y aunque por supuesto que nadie hereda culpas, sí se heredan los símbolos, y al final en la política los símbolos importan un montón. En Alemania existe algo llamado el Brandmauer, ¿ah? O también el firewall, el cortafuegos, ¿no? Que es literalmente un pacto entre todos los partidos políticos que están presentes en el Congreso en el nunca hacer un pacto o hacer justamente un gobierno con Alternativa für Deutschland, ¿no? Que es el AfD, que es esta extrema derecha alemana. Entonces, al final se llama cortafuegos porque precisamente para lograr ser gobierno en Alemania, al ser una democracia parlamentaria, tiene que formarse gobierno con una mayoría parlamentaria. Entonces, el acuerdo es que ningún partido haga justamente mayoría con AfD, de tal forma que AfD nunca pueda lograr a llegar a ser gobierno. Y ese cortafuego literal acá funciona desde hace décadas y funciona muchísimo, incluso cuando la ultraderecha tuvo ahora una posibilidad muy certera de gobernar. El cortafuegos de igual manera funcionó de tal forma de que aun cuando ganaron muchísimos escaños, no lograron gobernar. Entonces, al final, desde acá la pregunta no es si Kast ganó bien o democráticamente, porque eso por supuesto que es así, sino que es si realmente Chile tiene cortafuegos suficientes como para evitar una ultraderecha que eventualmente sea peligrosa, porque al final la historia empieza a rimar, ¿no? Entonces, al final, eso genera una inquietud que es un poco legítima, ¿no? ¿Quién va a contener a Kast cuando el discurso de campaña de él, cuando sus posturas grandilocuentes o conservadoras choquen con la realidad del Estado? Porque al final
se requiere un cortafuego, entendiendo de que cada ejecutivo requiere un contrapeso, ¿no? Un congreso, un poder judicial que sea justamente, que tenga una autoridad relevante, ¿no? Porque finalmente los contrapesos son los que sostienen la democracia. Y sorprende también que Kass está hoy día, cuando estamos grabando esto, a 2 días de haber sido elegido, está en Argentina con Milei, a pesar de que no es Kaiser. Exactamente, y eso también es un gran punto. Es decir, y recordemos que cuando Gabriel Boric también gana, también su primera visita fue precisamente a Argentina, pero en esa época estaba Alberto Fernández. Entonces, igual es interesante porque al menos, más allá de que hay una concordancia con el líder político de turno, también hay una relevancia simbólica de que finalmente Argentina es nuestro país vecino, es alguien con quien tenemos muchas más similitudes que diferencias. Entonces, al final se hace relevante que también pueda existir esta cordialidad entre los presidentes, aun cuando ahora evidentemente hay una concordancia ideológica. También es muy interesante hacer esa comparativa, ¿no? Entre José Antonio Kast y Javier Milei, que ambos son conservadores, pero de manera muy distinta, con estilos muy diferentes en su forma de hacer política. Y yo creo que eso también es muy interesante. Igual en este concierto internacional apareció, por ejemplo, incluso hasta Donald Trump, que también fue curiosa su intervención, porque a él le preguntan, la pregunta que le hacen no es sobre Kast directamente, sino que le dicen en una conferencia de prensa si es que él considera que gracias a su influencia la derecha ha logrado resurgir nuevamente en Latinoamérica. Y él dice que sí. Él da el ejemplo de Honduras y luego da el ejemplo de Chile, en donde dice, literal, dice, la persona que yo apoyé me parece que ganó con bastante facilidad. Y es chistoso un poco que no se sepa el nombre, ¿no? de Cast, pero al menos sí está consciente de que es una persona de extrema derecha y que es evidentemente afín a sus ideas, ¿no? Entonces yo creo que Sí, sí. hay toda una línea, así también con Giorgia Meloni, ¿no? Que ya enseguida llamó acá, con Santiago Abascal, bueno, con distintas personas que están en ese mismo concierto internacional de la extrema derecha, pero que hay que ver cómo se comporta Kass también en ese juego, ¿no? Donde hay mucha grandilocuencia y Kass es una persona mucho más sutil, siento yo. Entonces va a ser interesante ver cómo es eso. Trump sabiendo llevar agua a su molino. Lo que han dicho acá en los varios comentarios que se han hecho es que si Kass va a ser más parecido a Giorgia Meloni o a Milley o a otro tipo de arquetipo de ultraderecha. Es una de las preguntas que vamos a ver respondidas en estos 4 años. Sí, Y absolutamente. Y ahora discúlpame, Felipe, algo que no quiero sí, dejar sí, de mencionar, que tiene que ver con la percepción internacional, y es que algo que también apareció mucho, lo leí en la prensa internacional, no solamente desde aquí de Alemania, sino que en Europa en términos generales, y es que aquí sorprende mucho el hecho de que José Antonio Kast sea abiertamente pinochetista. Es decir, es una característica que sorprende genuinamente, o sea, porque aquí en Alemania es el equivalente a decir que uno es abiertamente hitlerista, lo cual claramente choca muchísimo con la sociedad política y cultural que se vive hoy en día. Entonces, al final, es chocante que se reconozca un dictador de manera tan abierta y que haya ganado con tanta holgura. Eso los medios lo han destacado en prácticamente todas las ediciones, incluso aquellos que son de derecha. Yo creo que es así de impresionante para los que no somos chilenos. y sin perjuicio de lo que yo mismo dije respecto de los derechos humanos y de la violación de derechos humanos en la dictadura, que es de la mayor gravedad, es una pregunta que también cabe en esta reflexión que tiene que ser la izquierda, la centroizquierda, respecto de por qué pasa esto, por qué pasa tan como si fuera cualquier cosa, como si fuera un problema menor las violaciones a los derechos humanos. Eh, y que hayamos llegado a esto, que no dé vergüenza defender un gobierno que mató a chilenos. Y Totalmente. me paso a la otra pregunta que tiene que ver, que es cómo queda Jara y el desempeño post elecciones. ¿Por qué lo vinculo? Porque Jara es comunista y seguramente el comunismo fue un factor relevante para que ganara Kast. Y esta deshumanización de las personas que tienen ideas comunistas siquiera, porque ni siquiera que lo sean, digamos, con carnet de partido. Sí, ¿Cómo vean a la candidata? ¿Cómo quedó? sí, yo creo que hay algo que decir que, aunque a muchos tal vez no les vaya a gustar, y es que Jara perdió la elección, pero ella no perdió estatura política. Ella reconoció el resultado,
evitó el resentimiento, no incendió a su base, no jugó al victimismo. Y eso al final en la política chilena actual yo diría que no es menor. Es decir, mientras Kast hablaba como un personaje moral, Jara terminó su candidatura como una dirigente política responsable. Y al final puede que no haya ganado la moneda, pero yo creo que ganó algo que se construye mucho más lento, que al final es credibilidad. Y credibilidad yo creo para un futuro que es relevante por parte de Jara. Yo no creo que vaya a ocurrir lo mismo que con Guille, por ejemplo, que post elecciones lo dejaron ahí abandonado. Yo creo que Jara se transformó en una lideresa del sector de la izquierda, sobre todo de una izquierda que entiende cuáles son las problemáticas que le afectan a la sociedad, ¿no? Esta izquierda no woke, esta izquierda que no busca ser tan identitaria, sino que más cercana, más social, volver a las raíces de la izquierda. Y yo creo que ojalá Jara pueda tener un liderazgo importante desde esa vereda, porque finalmente yo creo que le haría muy bien, sobre todo su postura dialogante, ¿no? El hecho de ir a ver a José Antonio Caz, de hablar con él, de no tener problema en presentar su respeto y en ofrecer su ayuda a su eventual gobierno. Yo creo que al final todo eso habla de una Jara que yo diría que no terminó dañada la campaña. Fue una campaña y una candidata tan potente que incluso una derrota de este estilo yo siento que no le está haciendo un gran daño a su capital político. Sí, quizá solo agregar que en épocas de que la agresión política se produce en el anonimato, en el otro lado, estos encuentros de los extremos, de cara a cara y con esta cordialidad, es más relevante todavía. Digamos que no se trata de matarse ni de anular al otro. Ahí está el riesgo de finalmente enamorarte de tu propia base también, porque al final sería muy fácil para Kast, por ejemplo, simplemente hablarle a su base y escuchar esos aplausos y dejar que pifeen a Bachelet, que pifeen a Janet Jara. Sería muy fácil simplemente jugar así, pero decidir justamente enfrentar aquello y que son tus propios partidarios, yo creo que, insisto, es una buena señal, ¿no? O sea, insisto en que todavía es muy temprano como para hacer análisis, pero es una buena señal. Sí, a mí no me gusta mucho esto de que lo hemos visto por montones en las últimas horas de cómo va a ser el gobierno de Kass, que va tal o cual cosa. Yo prefiero que esperemos los hechos y analizar sobre Sí. lo que ha sido, no estar elucubrando cosas porque además, hablando de los medios, hay que mencionar que lo van a blindar bastante, o sea, va a tener más que una luna de miel con los medios que han sido afines. Eh, y, y, Claro. mm, y respecto de esto, ¿cuáles son los desafíos como para adelante en relación a la izquierda y a lo que cómo va a terminar el gobierno de Boric? ¿Cómo ves ese tránsito desde este actual oficialismo a después ser oposición? En lo inmediato que podríamos mirar para la izquierda. Yo creo que eso es un punto interesante. Yo creo que al final, bueno, las elecciones terminan, pero las consecuencias empiezan al día siguiente recién, ¿no? Entonces vemos que Kast perdió, perdón, se ganó, Jara perdió, y Chile entró en esta nueva etapa que hablábamos al principio, ¿no? De este nuevo clivaje general que arropa todo el sistema político. Entonces, reducir todo esto a ganadores y perdedores, obviamente, es no entender la, el fenómeno, ¿no? En su complejidad y lo que realmente pasó, porque finalmente esta elección no solamente se habló de Kast, se habló del agotamiento, del miedo, de la frustración. Yo creo que la palabra frustración es la que logra resumir esta campaña en términos generales. Y también, por supuesto, del desencanto, con una izquierda que prometió un montón y que explicó muy poco muchas veces. Entonces, Boric representa una generación que llegó antes de tiempo al poder, eso lo sabemos, ¿no? Pero que llegó con mucha convicción, pero sin un manual, evidentemente, para poder gobernar. Y ese error no se paga solo una vez, se paga en todo el sistema político. Entonces, finalmente, ahora hay que ver si Kast termina cometiendo el mismo error o no. No tiene el mismo desafío que cuando Boric llegó, una persona que nunca ha gobernado, con un partido que también es nuevo, que tampoco nunca ha gobernado, que no tiene necesariamente los equipos. Entonces, al final, el desafío de Boric al principio era aunar a toda esa centroizquierda e izquierda en un solo gobierno y Kast tiene exactamente el mismo desafío, lograr unir desde demócratas hasta libertarios para intentar hacer justamente avanzar una maquinaria de gobierno y que no se genere simplemente una neta administración. Yo creo que al final su desafío está ahí, no tener un gobierno paralizado y lograr avanzar, sea en sus reformas, sea en proyectos que sean buenos para Chile, pero finalmente avanzar. Realmente un gobierno estático es lo peor que le puede pasar a un país, porque finalmente no se trata de tener un administrador que reparta dinero. Y lamentablemente, por ejemplo, ese yo diría que es el gran error que le va a pesar a Boric por mucho tiempo. Y es que el primer año de su gobierno
se lo farrió y lo perdió completamente, que es el primer año cuando tú más chance tienes de por parte de la ciudadanía para hacer más cosas, pues lo que se llama la luna de miel, y estás recién llegando, hay mucho cariño, hay mucha expectativa, y él prefirió esperar al término del plebiscito para literal hacer su primera medida, literal hacer algo, ¿no? Lo único que hizo antes del plebiscito que hoy día podemos recontar tiene que ver con el copago cero, ¿no? Que eliminó justamente porque era una medida administrativa muy fácil de hacer. Pero en cambio, todo lo demás de su programa lo decidió dejar para después del plebiscito y cuando se pierde el plebiscito queda absolutamente a la deriva. Y lamentablemente es un tiempo precioso que tuvo la izquierda para poder tener distintos avances y que lamentablemente no se aprovechó. Hay que ver cómo lo hace Kast en esta oportunidad, pero lo importante es que finalmente el país no se vea paralizado, yo creo. Sí, yo creo que también, o sea, la lección en el fondo es que no hay que perder el tiempo, o más bien ningún avance es tiempo Claro, perdido. es- También se lo han reconocido mucho a Kast su perseverancia para ser presidente de la República, digamos. O sea, el candidato eterno lo logró finalmente. sí, 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 es verdad, eh, es verdad. sí. Y desde ahí vamos a seguir acompañando este proceso, por cierto. Para ir cerrando, los queremos dejar invitados para nuestro último capítulo de la temporada del año, en que vamos a hacer un repaso a nuestro modo de los hechos políticos sociales de este 2025, en el que ha pasado de todo. Ahí Ojalá, ojalá nos puedan acompañar la próxima semana en este recuento, en este barrido de lo que fue este 2025, que políticamente hablando fue una montaña rusa absoluta, ¿no? Partimos el año con Evelyn Matei punteando en todas las encuestas, todo el mundo pensaba que era la próxima presidenta de Chile, y terminamos literal el año con José Antonio Caz como presidente, que en un momento dado estuvo cuarto, ¿ah? Ojo, en un momento dado José Antonio Caz estuvo cuarto en las encuestas, hasta Kaiser lo superó en un momento dado, la gente le pedía a Caz que se retirara, pero vemos cómo son las diatribas de la política, así que va a ser muy interesante hacer ese análisis. sí, y vamos a seguir mirando cuál es el futuro, pero aprendiendo del pasado y solo reforzar esta idea de que queremos abrir este espacio a que demos las conversaciones necesarias. Yo creo que es una conversación relevante de tener, como decía, de cara al algoritmo y convocando a miradas críticas que no necesariamente sean las miradas vociferantes que sean a las que se ha escuchado principalmente, o del otro lado las que tratan de transar todo. Yo creo que va a ser un camino largo. Va a ser un camino largo esta reconstrucción de esta ahora oposición, pero muy interesante, pues muy interesante. Es este el momento probablemente en el que se va a definir el carácter de esta generación. Sí, absolutamente. Yo creo que ese es un buen cierre y ahí vamos a estar para hacer ese análisis, el análisis que corresponda. Se vienen cositas también para el año 2026, así que ahí vamos a estar contándole por parte de Informe Chile, así que feliz de estar acá. Sí, esperamos sus likes, su compartir y nos estamos viendo en el próximo capítulo para CRL. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias a todos. Nos vemos. Escuchaste Informe Chile, un original del Ideálogo.